Bueno, listo. ¿Qué hubo, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sigue, continúa. Bueno, con honor al tiempo, vamos a darle inicio a este foro. No sin antes agradecerles a todos por dar su asistencia. Primero, esperando que todos estén bien, lógicamente tomando las medidas necesarias, cuidándose ustedes y sus familias. Continuamos con esta iniciativa de Yuxpa Ecuador de generar estos foros digitales cada semana con la finalidad de poder conversar temas de interés y seguir manteniendo esta continuidad de eventos, ¿no? Les agradezco a todos. El día de hoy, me ayudan con el micrófono. Gracias. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que lo van a llevar, como les comentaba, Dafne y Tiziana, que es sobre research remoto y cómo facilitar también talleres de design sprints. Les recuerdo dejar todas sus preguntas en el enlace que les compartí. Al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. La idea es también que si no llegamos a contestar algunas, poder tenerlas registradas y hacer una siguiente sesión más adelante con las que queden pendientes. Dicho todo esto, al final también del evento les vamos a compartir cuál es el cronograma de todos nuestros eventos futuros y, como siempre, la moneda de pago para todo este tipo de actividades que cobramos al final, que es su feedback, ¿no es cierto? Que es muy importante para nosotros. No me extiendo más, los dejo ya en compañía de Tiziana, que va a empezar la charla con el tema de research remoto. Tiziana. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí y poder compartir con ustedes este momento de aprendizaje. Más bien, esto es un coaprendizaje, así que todas las preguntas y feedback y todos los aportes que ustedes puedan dar, pues súper bienvenidos. Más bien, como les digo, es un momento para co-construir y co-aprender. Entonces, les he compartido el enlace en el chat del mural que voy a compartir el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Tiziana, soy economista de profesión, pero todo el mundo de la investigación y mi pasión por la investigación pues me ha llevado al mundo del UX Research. Entonces, y bueno, actualmente estoy trabajando en Banco Pichincha, así que bueno, mucho gusto con todos. Les voy a comenzar a mostrar mi pantalla para ya comenzar con el tema. Confírmenme si ven la pantalla. Ustedes igual pueden comenzar a ingresar. Les he mandado pues el link en el chat. Capaz para mejorar el audio. Sí, ok, perfecto. No, murió. Ok, listo. No sé, todos ven la pantalla, por favor, confirmen que ven la pantalla, es importante. Tiziana, algunos ingresaron ahorita. ¿Podrías volver a compartir el enlace del mural, por favor? El enlace, sí, claro. A ver aquí, ¿no es cierto? O alguien me puede ayudar tal vez compartiendo el enlace para yo no... Por fin. Gracias. Ok. Entonces, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poco de la parte de UX Research remoto en vista de la coyuntura, pero en realidad esto se viene haciendo siempre, ¿no? Hacer investigación remota ha sido una práctica habitual. Creo que en el mundo del UX, por algunas ventajas que vamos a ir viendo, pero antes de nada, yo sí quería un poco hablar con ustedes y volver un poco a los orígenes de por qué hacemos investigación centrada en el usuario. Al fin y al cabo, es esa la pregunta. ¿Por qué lo hacemos y por qué en este momento decimos no podemos parar? ¿No? Entonces, recordemos por qué hacemos UX Research. En el marco del diseño centrado en el usuario, la investigación nos permite responder a dos preguntas muy relevantes en el campo. Por ejemplo, si pensamos desde un punto de vista, desde el framework del design thinking, imaginémonos, estaríamos en la primera etapa, que es empatizar, ¿no? Y nos ayuda a responder quiénes son nuestros usuarios y qué están tratando de hacer o resolver, ¿no es cierto?
Entonces, esto prevalentemente en el mundo del diseño centrado en el usuario se hace a través de investigación de campo y sobre todo a través de la observación, porque como dice aquí en esta notita que les he puesto, el UX Research se enfoca más en el comportamiento de las personas y no tanto en las opiniones y preferencias, y eso es lo que nos aísla un poco del campo de la investigación de mercados, ¿no? Entonces, nos enfocamos muchísimo más en el comportamiento, observando las necesidades, los comportamientos, los objetivos, los puntos críticos de nuestros usuarios o potenciales usuarios. ¿Para qué? Para validar o refutar hipótesis que hemos generado de acuerdo al problema de investigación que estemos indagando. Por otro lado, otra pregunta que respondemos a través de la investigación centrada en el usuario es si pueden las personas usar lo que hemos diseñado para resolver su problema, ¿no es cierto? Entonces, si lo pensamos dentro del marco del Design Thinking, que es uno de los más conocidos, estaríamos ya en la última fase también, ¿no es cierto? En la parte del testeo. Y esto generalmente en el campo del UX lo hacemos con pruebas de usabilidad, ¿no es cierto? Dando tareas específicas al usuario y nosotros nos dedicamos un poco a observar esa interacción, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, yo creo que para resumir, puedo decir que ¿por qué hacemos UX Research? Porque respondemos a estas dos preguntas fundamentales dentro de nuestro proceso de diseño. Otra cosa que quería compartir con ustedes es también comencemos a pensar como UX, como investigadores UX, ¿no? Y para esto, más bien yo también les quiero recomendar un libro que he estado leyendo actualmente, que se llama Think Like a UX Researcher de David Travis, que es muy interesante, me ha servido un montón porque es muy claro y este consultor pues explica muy claramente cómo tiene que pensar un UX, un investigador UX. Y hace una analogía muchísimo con el tema de ser un investigador. Entonces, vamos a tener que primero comprender el problema a resolver. Esto es súper importante, ¿no es cierto? Centrarnos en el problema y no en la solución, porque muchas veces pecamos y ya queremos ir directo a la solución. Y salir al campo siempre con una pregunta de investigación, ¿sí? No comencemos a investigar sin saber por dónde ir, ¿sí? Esto es súper importante. Después, investigar y recolectar los hechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a entrar al campo, vamos a observar a las personas en su contexto, y siempre tener la posición de que los usuarios son los expertos y nosotros más bien estamos en una posición de aprendiz, ¿sí? Eso también es relevante. Los dos últimos pasos son desarrollar hipótesis para explicar los hechos que hemos recolectado en el campo. Vamos a interpretar los hechos, ¿no es cierto? Vamos a tener que responder a preguntas de a quién estamos enseñando, qué es lo que estamos enseñando y en qué circunstancias, ¿no? Esto también es relevante, ¿no? El famoso contexto de uso. Y actuar sobre las posibles soluciones. Digamos que lo más importante en esta fase es transmitir los hallazgos al equipo y sobre todo dar recomendaciones de diseño específicas y accionables, ¿sí? Esto como una pequeña parte introductoria para no olvidarnos el por qué hacemos investigación y cómo deberíamos ejecutarla, cuáles son esas mejores prácticas. También les quería comentar que la investigación centrada en el usuario y todos los métodos de UX Research son variados. Hay un grandísimo espectro, un gran abanico. Y aquí hay un paper muy importante de Nielsen Norman que se llama When to Use Which User Experience Research Methods, que sí les he dejado aquí el link para que puedan profundizar. A mí me encanta este paper porque me parece que es una forma muy acertada de mostrar por dónde ir, digamos, ¿no? Aquí tenemos un cruce de 3 dimensiones, tanto el tipo de investigación puede ser comportamental o actitudinal, con investigación cualitativa, cuantitativa y también el contexto de uso del producto. Entonces, dependiendo de la pregunta de investigación que nosotros tengamos, vamos a tener que elegir el mejor método, ¿sí? El mejor método en base a presupuesto, también tiempo. Es decir, hay varias variables que tenemos que considerar a la hora de irnos por un método u otro, ¿no es cierto? Entonces, acá, como pueden ver, tenemos toda la dimensión del comportamiento, ¿no es cierto? Y aquí está, pues, la técnica reina de todo esto,
esto, que es los estudios etnográficos, ¿no es cierto? Pero también tenemos muchos los otros también que son súper conocidos, como grupos focales, entrevistas, el tema de las encuestas, pero están más del lado de actitud y por acá cuantitativa y cualitativa. Entonces, les invito a profundizar también sobre esto para un poco que nos dé y nos ayude un poco a delimitar qué tipo de investigación nos conviene hacer más y dependiendo del objetivo que tengamos, ¿sí? Siguiendo un poco con todo esto, entremos ya al tema de la investigación remota. Sí, bueno, yo he leído algunos temas y creo que puedo resumir el tema de las ventajas de hacerlo, es porque podemos acceder a muchísimos usuarios y no nos limitamos a nuestra posición geográfica, ¿no? Entonces podemos acceder a usuarios de distintos lugares y claro, necesitamos solo una conexión de internet, una computadora, un celular. Bueno, y eso del solo también es entre paréntesis, porque si quisiéramos llegar a otras zonas del país, sobre todo hablemos de Ecuador, en zonas rurales esto no sea tan común, pero generalmente pues la accesibilidad a internet y computadoras se está ampliando, entonces hay que también tener este tema en mente. También los usuarios pueden estar en cualquier lugar o entorno, no es necesario que instalen cosas impresionantes, sino generalmente la configuración de las investigaciones son bastante mínimas, entonces no requieren grandes cosas para poder hacer una investigación remota con el investigador. Generalmente es más rápido y económico, ¿no? Reclutar usuarios de manera presencial implica más tiempo, mayor logística, mayores incentivos, ¿no? Entonces, la investigación remota nos puede permitir agendar tal vez más reuniones, más testeos, iterar más rápidamente, evitando estos desplazamientos, evitando que también la gente hasta nos pueda quedar mal, o también para poder reclutar de manera presencial, generalmente se requieren mayores incentivos. Es también más conveniente para los participantes. Yo, de mi parte y experiencia propia, me parece que hay una mayor predisposición de los usuarios a acceder a una videollamada, a un test de usuario desde la comodidad de su casa, desde su trabajo, que tener que desplazarse a un laboratorio y hacer una investigación un poco más formal, digamos así. ¿Cuáles son los inconvenientes? O sea, aquí el inconveniente más grande que yo encuentro es que todo lo que es remoto no nos permite entrar en profundidad en las técnicas etnográficas. ¿Y se acuerdan lo que les dije al inicio? Que la investigación de UX, o sea, todo está basada en el comportamiento, digamos, o sea, no está basada totalmente. Lo que quiero decir es que una de sus principales patitas es esa. Entonces, todo lo que es indagación en el contexto, observación contextual, experiencias de inmersión, un poquito las vamos a perder, a menos de que podamos aplicar algunas como diarios de estudio, que bueno, ya vamos a ir viendo y que podemos un poco mitigar este tema. Pero el principal inconveniente que yo veo en esto es este tema. También muchas herramientas requieren suscripciones premium para acceder a las funcionalidades más eficientes, ¿no? que disponen. Después ya vamos a ver cómo las herramientas y también, como les decía, depende de la accesibilidad y de la calidad de internet de tus usuarios. Eso he podido encontrar entre inconvenientes. Un poco volviendo a este cuadrito que les indiqué de las investigaciones que propone Nielsen Norman en este artículo, yo pues me he puesto un poco a analizar cuáles podríamos realizarlas y cuáles no, ¿no? Entonces aquí, como verán, he puesto en visto las que realmente nosotros podríamos hacerla de manera remota sin problema. Las que están tachadas pues son un poco más difíciles porque realmente necesitamos estar ahí o porque necesitamos que el usuario esté con nosotros. Entonces, como ven, hay varias que podemos hacer, es decir, nuestro trabajo de investigadores no para si tenemos que hacerlo de manera remota. Entonces, adelante, o sea, sí lo podemos hacer y podemos seguir indagando y investigando. En relación a las... ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Me quiere hacer una pregunta? ¿Qué pasa? Sí, por favor, ayúdenos con el micrófono quienes me están hablando. Gracias. Ok, listo. En relación a qué tipos de investigación remota tenemos, tenemos tanto moderadas como no moderadas. Sí, esto es importante saber porque vamos a tener que ir eligiendo cuál de las dos vamos a ir aplicando dependiendo de nuestro objetivo de investigación.
todo lo que es la investigación moderada está relacionada con las sesiones en vivo, ¿no? En la que el investigador, los investigadores y participantes interactúan al mismo tiempo, es decir, como a través de una videollamada, o a través de, sí, videollamadas o a través del utilizo de herramientas de trabajo compartido, etc. Entonces están conectados. Permite investigar y recopilar temáticas cualitativas más en profundidad respecto a la otra, claro, porque tú estás hablando con esa persona y puedes indagar y puedes seguir de acuerdo a cómo se vaya dando, por ejemplo, una entrevista, tú puedes seguir indagando y sacando también cosas más ricas, ¿no? Entonces, lo que decía, podemos explorar nuevos temas a medida que surgen en el transcurso de una sesión, lo que hace que el alcance de la investigación sea más flexible. También tenemos todo el campo de la investigación automatizada o no moderada. ¿Ya? En este contexto, el investigador no tiene contacto directo o comunicación con los participantes y en su lugar utiliza algún tipo de herramienta para recopilar comentarios o registrar los comportamientos de los usuarios de manera automática. Entonces, por lo general, la investigación automatizada se utiliza para recuperar data cuantitativa mediante muestras estadísticamente representativas. ¿Qué tipo de data? Por ejemplo, opiniones y respuestas subjetivas de usuarios, ¿no es cierto?, a través de encuestas, mapas de calor, métricas de conversión, clasificación de tarjetas para arquitectura de información, etc. Entonces, este tipo de información sí la podemos hacer de manera no moderada y obviamente influye muchísimo en todo nuestro trabajo de UX. Aquí, pues también les recomiendo un libro que se llama justamente Investigación Remota. Entonces, aquí les he dejado el enlace para que lo puedan revisar si les interesa. Aquí está explicado en profundidad bastante el tema de la investigación remota. Vamos por acá. Ok. Como ya les he comentado, pues tenemos algunos métodos. Yo aquí me he centrado en los métodos más frecuentes, ¿no? Los que más vamos a utilizar tal vez en el día a día. Y los he clasificado de manera como moderada y no moderada. Sí, no vamos a entrar específicamente a hablar de cada uno de estos métodos, porque, bueno, no es el contexto y realmente para entrar a hablar de cada uno de estos necesitaríamos al menos unas varias sesiones, porque cada una de ellas, pues, tiene su metodología, tiene sus cosas, entonces que habría que profundizarlas bien. Entonces, simplemente decirles que dentro de la moderada, pues, podemos realmente hacer, no hay problema, podemos hacer entrevistas a profundidad. También focus group online, ¿por qué no? ¿Por qué no reunir varias personas para hablar de una temática? Test de usabilidad, obviamente yo les recomiendo, puede ser tanto moderado como no moderado, pero yo realmente haciéndolo remoto sí recomendaría que sea pues de manera moderada, ¿sí? Dentro del mundo de los no moderados tenemos pues encuestas, todo lo que tiene que ver con arquitectura de información, card sorting, trace testing y todo lo que tiene que ver con la analítica web, ¿no es cierto? La analítica web pues nos ayuda a procesar y analizar datos generadas de la interacción del usuario en la web, ¿no es cierto? Y eso desde el punto de vista del UX pues nos ayuda a ver el comportamiento, cómo interactúan los usuarios con la web y cómo avanzan hacia su objetivo. Entonces, esta también es sumamente importante, yo creo, para entender también comportamiento. En temas de también lo que les decía, ¿no? Diarios de estudio es una técnica bastante particular, tal vez no se use mucho porque requiere bastante tiempo generalmente, pero es una técnica que la podemos hacer de manera no moderada, pero sí entramos al tema del comportamiento de las personas. Entonces, esta también nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos investigando sobre temas de reciclaje en las familias del Ecuador. Entonces, capaz nosotros nos ponemos en contacto con estas personas y les hacemos un script, les pedimos que cada vez que tengan comportamientos de cómo reciclan la basura, de, no sé, comportamientos relacionados a ese tema, ¿no es cierto?, nos manden un video, nos manden una foto, ¿no? De esta manera funciona el diario de estudio. Entonces, esa sí nos permite entrar en la parte más de comportamiento de una manera remota y no moderada. Sí, entonces esta sería como la técnica que yo creería que nos podría ayudar un poco más a entrar en la parte de observación. Ya para entrar al tema de herramientas, bueno, aquí pueden ver, he escogido algunas de las que más están usando en el mercado. Sin embargo, el mensaje que yo les quería hacer es que
utilicemos las herramientas de acuerdo al objetivo que nosotros tengamos y no nos limitemos a pensar de que si no tenemos, yo qué sé, Lookback Premium, no vamos a poder hacer nuestro test de usabilidad, por decirles. Yo, por ejemplo, he hecho test de usabilidad con Skype, compartiendo la pantalla, digamos, haciendo y cediendo el control de la pantalla de la persona que estaba testeando. Entonces, se puede hacer maravillas. Realmente depende del objetivo que tengamos y sacarle el provecho al máximo de estas herramientas, ¿sí? Sin embargo, como ven, comunicación visual, o sea, tenemos Zoom, que es una de las, creo, más estables, de acuerdo a lo que he leído y también, bueno, la experiencia. Meet, Slack nos puede ayudar a tener toda esta comunicación visual. Como les digo, podemos hacer test de usabilidad porque, por ejemplo, con Zoom nos pueden compartir la pantalla, ¿no es cierto? Todo lo que es colaboración visual, todo lo que es Mural y Miro son dos plataformas que están muy utilizadas actualmente en el mercado. Apoyémonos con Google Forms o SurveyMonkey para encuestas en línea. Todo lo que les dije de analítica web, con Google Analytics y Hotjar, en el caso de, obviamente, productos que están en producción. Y plataformas de user research un poco más completas, como Optimal Workshop, que te permite hacer todo lo que es arquitectura de información, card sorting, pretesting, y Dovetail, que me parece también una herramienta súper interesante para, en cambio, todo el tema de sistematización de entrevistas, por ejemplo, de toda la parte cualitativa, ¿sí? De toda la investigación cualitativa que podemos levantar. Les he dejado también un enlace aquí para profundizar en herramientas remotas. Hay bastante información de las últimas tendencias que hay. Y perdón, me olvidaba de los test de usabilidad, pues hay softwares como Super ya también posicionados, UserZoom, Lookback y UserLytics, que también son software también especializados en estos temas. Capaz para la parte que es no moderada, ¿no es cierto? Al mandarle el link a la persona, te puede grabar el rostro, te graba el mapa de cómo está interactuando, te genera un mapa de cómo ha interactuado en la plataforma, etc. Entonces, estas ya son un poco más especializadas. Entremos a la parte de reclutamiento. Miren, yo creo que la parte de reclutamiento en general es un dolor, ya sea para remoto o presencial, o sea, siempre la parte de reclutamiento es la parte un poco más difícil de nuestro trabajo también. Entonces, recomendaciones generales. Siempre piensa detenidamente para quién estás diseñando, quién es tu grupo objetivo, qué características tienen y cómo vas a llegar a ellos y dónde se desenvuelven, dónde están interactuando. Entonces, de esa manera ya vamos a saber por dónde ir. Pero siempre, o sea, el peor error que podemos hacer es reclutar mal, porque si no estamos dirigiendo a las personas para las cuales estamos diseñando, está muy complicado, no vamos a tener, digamos, resultados reales, ¿no es cierto? Identifica también tus criterios de reclutamiento y prepara un screener, es decir, un conjunto de preguntas para determinar si un posible participante se ajusta a los criterios establecidos que has identificado, ¿no es cierto? De esta manera vas a poder filtrar y acceder a las personas adecuadas, ¿ya? Aquí les he dejado también un link interesante para profundizar, cómo hacer una encuesta de reclutamiento, por decirlo así, donde pueden tener un ejemplo real de cómo se puede hacer esta encuesta. Entonces, este también es importante, este link. Planifica con cuántas personas, perfiles vas a hablar. Bueno, ahí cada método tiene digamos, su número de personas. Generalmente se habla de muestras por saturación, entonces eso también hay que tener en cuenta. Asegúrate de que el horario y el día de las sesiones sean lo más conveniente posible para los participantes. Esto te va a facilitar el reclutamiento. Enviar un recordatorio de la sesión, ¿sí? Entre 12 y 24 horas antes de la misma. Y bueno, y por otro lado, los incentivos. O sea, estos pueden ser tanto monetarios como no monetarios. Eso va a depender mucho también del presupuesto que tengamos. Va a depender de la audiencia, ¿no? Vas a elegir, yo creo que un incentivo dependiendo de la audiencia a la que te estás dirigiendo. Y vamos también a otro punto relevante. O sea, aparte de estas recomendaciones, ¿cómo vamos a reclutar de manera remota? Hay una técnica que me pareció muy interesante, que es el live recruiting, o sea, reclutamiento en vivo.
es un método el que te permite, digamos, reclutar a las personas que están visitando en tiempo real tu página web, tu app, o que están accediendo al producto y servicio que tú quieres indagar o investigar, ¿no? Entonces, aquí estás atrapando, digamos, a las personas que están haciendo en tiempo real lo que tú deseas investigar y ver, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay es que mientras la persona está interactuando o al finalizar lo que desea hacer, se puede generar un pop-up en el que le invitas, por ejemplo, a participar en una investigación, o puedes tener un link también que esté posicionado en una parte estratégica de tu página web, y en el caso de móvil, pues tienes un push que también. En los casos así super pro, lo que está pasando es que apenas el usuario comienza a interactuar con tu web, por ejemplo, aparece este mensaje. Si el cliente o el usuario pone como continuar, en ese mismo instante se conecta con el investigador para hacer la observación y poder recabar la información que necesite. Entonces, me parece increíble. Obviamente, esto pues implica un desarrollo, ¿no es cierto? Pero tiene mucho valor porque estás realmente interactuando con las personas que están haciendo por su propia voluntad, digamos, lo que tú quieres investigar. Entonces, esta es una técnica que aquí en el Ecuador, la verdad que no la he visto, pero bueno, hablando con el equipo, pues parece que afuera lo están haciendo y lo aplican mucho. Y un poco más con las técnicas más tradicionales, pues tenemos correo electrónico, llamadas telefónicas, mediante el acceso de base de datos de nuestros usuarios. Puedes enviar un correo electrónico con esta encuesta de reclutamiento que te dije, ¿no? Que es importante hacerla para que te permita como filtrar esos participantes y llegar a los que necesitas llegar. Y todos aquellos que cumplen esos criterios y que obviamente te respondieron, tú después sería un contacto más directo, ¿no? Para poder pactar ya una fecha, una hora, etcétera. No olvides que también puede ser que en nuestro radar no estén usuarios totalmente digitales. Entonces, no olvides también que lo puedes hacer a través de una llamada telefónica. Entonces, darnos los modos para llegar a todos. Aquí les he dejado también un link sobre plantillas de correo electrónico para reclutar usuarios. Entonces, esto también es interesante. Aquí pueden encontrar varios ejemplos de cómo reclutar, cuál es la mejor lenguaje para hacerlo. Otra forma, redes sociales, ¿sí? A través de grupos, foros, difundir esta encuesta de reclutamiento con preguntas de perfilamiento que te permita llegar a los usuarios que necesitas. O tal vez mensajes directos a los perfiles. Yo les cuento una experiencia. Tuve que hacer una investigación de usuarios de espacios de coworking y nada, me metí a ver los espacios como impacto y comencé a ver las personas que siguen esa página y comencé pues a reclutar mediante mensajes directos. Entonces también de esa manera lo podemos hacer. Y la que nunca falla, pues Friends and Family. Esta técnica se denomina de manera un poco más técnica como muestreo por conveniencia, ¿sí? Porque la muestra es seleccionada en la medida que es accesible para el investigador, ¿no es cierto? Pero el inconveniente es que tal vez no estaríamos accediendo a las fuentes más ricas de información o nuestro usuario ideal, o pueden también verificarse sesgos porque le conocen al investigador, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esta de aquí de Friends and Family, pero si lo queremos ver desde el lado ya más vivo, más vivencial, o sea, de la investigación en campo, capaz de esta podría ser más, se podría asemejar más a técnicas de guerrilla, ¿no? Entonces necesito igual validar y lo voy a hacer, ¿no? Por último, chicos, espero que me hayan seguido y no haya sido tan cansona, pero ya estoy terminando la última parte de esto. Como he encontrado 10 recomendaciones para ejecutar una investigación remota. Importantísimo al comenzar, verificar que el participante esté predispuesto y en el ambiente correcto para hacer una entrevista, un testeo. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Además, informe acerca del objetivo de la investigación, cómo será utilizada su información personal y la información que derive de la investigación. A su vez, si corresponde, solicitar permiso expreso para grabar audio y o video de la sesión. No nos olvidemos de todos los temas éticos que implica la investigación. A pesar de que aquí en el Ecuador todavía es como un poco informal porque no le hacemos firmar cosas al cliente muchas veces o los usuarios, pero siempre, al menos yo siempre
pido y tengo estas buenas prácticas de solicitar permisos y de mantener informado a la persona de qué se trata todo esto, ¿sí? Por otro lado, hacer investigación remota requiere tu atención al 100%. O sea, realmente captar microexpresiones y señales van a ser mucho más difíciles a través de una videollamada. Entonces, lo que te aconsejo es que estés al 100% con la persona y esto te va a ayudar también a generar esa conexión, ese famoso rapport que se genera, ¿no es cierto? Cuando hacemos investigación, cuando hacemos entrevistas. Entonces, concéntrate al 100%. Mantengamos también las cámaras encendidas. Esto ayudará a generar una mayor conexión también y obtener respuestas más reflexivas y abiertas. Y también esto permitirá aumentar el grado de compromiso mutuo, ¿no? Evitando que se realicen también otro tipo de actividades. Grabar las llamadas, ya que no tendremos la memoria contextual que nos va a ayudar un poco a recordar mejor. No se olviden de pedir permiso, como ya dije. El uso compartido de la pantalla también es súper importante. En lugar de hablar sobre la experiencia del uso, más bien pídele a tu participante, muéstramelo, ¿no? Entonces, esto obviamente en casos de investigaciones sobre sitios web, apps o software. Ten también manera de comunicarte con el participante, ya sea por teléfono o por correo electrónico, en caso de que se verifique algún inconveniente. Y ten a la mano una forma alternativa para ejecutar la investigación en caso de que haya un problema con las plataformas elegidas inicialmente, ya sea videoconferencia, testeo. O sea, siempre tengamos un plan B. No podemos quedarnos porque se cayó Zoom, por decirles, ¿ya? Las últimas tres están relacionadas con el hecho de reclutar siempre un poquito más de participantes en caso de inconvenientes, cancelaciones, o también en el caso de que no se alcancen los objetivos. Muchas veces nos pasa, entonces tal vez tenemos que seguir investigando y seguir con otros participantes. Por Dios, sesiones de investigación más cortas y enfocadas máximo en 1 hora. Generalmente de lo que he leído, o sea, tienen que ser hasta 40 minutos porque en el remoto es aún más complejo. Y por último, siempre tener en cuenta de preparar un onboarding para garantizar que el participante disponga de las herramientas necesarias para realizar la investigación. Es decir, por ejemplo, en el momento que nosotros enviemos ya el correo electrónico con el día y fecha, ahí especificar qué herramientas se van a necesitar, cuál es el enlace, tal vez a determinados requerimientos técnicos que necesitemos de acuerdo a la investigación. Entonces, siempre anticiparse, ¿no? Para que el día de la investigación, pues todo fluya. Y no se olviden también, otro tema importante, de recordar al participante que va a ver que se va a dar esta sesión, ¿no? Tal vez con un correo electrónico, una llamada de 12 horas antes, 24 horas antes, ¿no? Como para también nosotros garantizarnos de que se va a dar esa sesión. De mi parte, pues les agradezco por la atención y ya creo que después tendremos la sesión de preguntas y eso, Luis. Tiziana. Sí. Súper chévere, vamos a hacer en este momento mejor las preguntas porque ya hay algunas, entonces como para poder irlas tocando poco a poco. Vale. Antes de que empiece DAP, ¿te parece? Sí, total. Les acabo de compartir otra vez en el enlace, en el chat, el enlace donde pueden dejar todas sus preguntas. Si es que hay alguna que ya está realizada, pueden votar por ella para priorizarla, ¿no? Las que no alcancemos, les repito, las que no alcancemos en este momento a contestar, las vamos a tener registradas y después haremos alguna otra sesión para continuar con el tema que es más que extenso, ¿no? Antes que nada, agradecerle a Tiziana por todo lo que nos ha compartido, el aprendizaje, toda su experiencia también, súper chévere. Y bueno, vamos a las preguntas. A ver, listo. A ver, vamos acá con las preguntas de Slido. La primera pregunta es, ¿la investigación remota es factible hacerla únicamente para usuarios con perfil digital? ¿Qué recomiendas para usuarios extremos? Pero es justamente lo que les decía, o sea, no nos olvidemos también de las técnicas, tal vez una llamada telefónica, o sea, encontrando obviamente la base de datos de nuestros usuarios o de alguna manera, no nos olvidemos de este tipo, de llamar por teléfono, tal vez tengamos que hacer una llamada, tenemos que hacer una entrevista por teléfono, porque no, tenemos que también adaptarnos. En casos de extremo, o sea, si quitamos el contexto actual del coronavirus,
en usuarios extremos que capaz no sean digitales, capaz ahí sí nos va a tocar utilizar más métodos de inmersión en el lugar donde ellos estén. Por decirles, yo trabajé muchísimo en zonas rurales y definitivamente en las zonas rurales tienes que ir y estar ahí y meterte en el contexto, porque claro, ellos podrían ser usuarios extremos, ¿no? De tal vez no los más digitales del país. Claro, hay casos y casos, ¿no? Entonces, donde Casos realmente y casos. no... Súper. Siguiente. Entre todas las técnicas que tú has comentado, ¿cuál usarías o cómo seleccionas la más adecuada en cada caso? A ver, es lo que les decía. Va a depender muchísimo del objetivo que tú tengas y todas las hipótesis que vas a tener que validar. Si recuerdan este cuadro que les mostré, ahí te permite identificar si quieres ir por investigación más comportamental, entonces te vas a ir más por técnicas más etnográficas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estás haciendo una investigación desde cero y estás queriendo comprender al usuario, pues te recomiendo esa. O, por ejemplo, si quieres levantar, no sé, pain points de algún proceso específico, aplica indagación en el contexto, observa y entrevista a su vez. Depende muchísimo del objetivo. Tal vez si quieres validar un concepto, te conviene hacer un focus group. O si capaz quieres cuantificar algo que tú ya conoces, por ejemplo, después de un focus group generalmente viene una encuesta. Entonces, quieres cuantificar, te conviene hacer una encuesta. Entonces, no hay como una receta, sino que va a depender de tus objetivos y de tu habilidad, obviamente, en determinar qué herramienta te permite alcanzar tus objetivos. Pero, ojo, también hay otras variables, ¿no? Hay variables tiempo, porque yo les puedo decir que tal vez una investigación de inmersión en el contexto te va a implicar muchísimo más tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta tiempo y también temas de presupuesto. Súper. La siguiente, ¿cómo se puede compensar la falta de rigurosidad de metodologías etnográficas? Por ejemplo, un contextual inquiry al hacer investigación remota. La rigurosidad. Chuta, cada metodología tiene su rigurosidad, pero ¿cómo podemos? A ver, como les dije, el tema del remoto siempre vamos a tener que estamos resignando un poco el tema de la observación. Y esto del contextual inquiry, como les decía, es la mezcla entre observación y entrevistas en el contexto. Entonces, yo creo que podríamos elegir otro tipo de métodos, por ejemplo, diarios de estudio o, por ejemplo, el tema de ocupar técnicas un poco más proyectivas para indagar más a profundidad. Pero seguramente, desde mi punto de vista, a través del remoto sí vamos a perder esta variable que es súper importante dentro de la investigación de UX. Siguiente, dice, ¿cómo genero confianza en una entrevista remota para que el participante no se sienta incómodo? ¿Cómo genero conexión? Buena pregunta, porque generalmente cuando lo hacemos de manera presencial, pues, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de sonreír, hacer que la persona se sienta a gusto. Comenzamos con unas preguntas para conocerle, tal vez encontrar algo en común que nos permita generar ese rapport, ¿no es cierto? Tal vez desde un punto de vista remoto, lo que yo haría sí o sí es tener encendidas las pantallas, siempre tener una sonrisa, o sea, mostrar una predisposición y estar siempre atento a lo que te dice tu usuario. Entonces, de esa manera mitigaría, igual comenzaría con un icebreaker, siempre tratando de interesarte un poco en su vida, tal vez comenzar con preguntas que te permitan generar esta conexión de manera igual remota. Sí, totalmente. Hay que hacerlo. Bueno, tratar siempre a la persona con el nombre. Eso también es súper importante. Tratar siempre a la persona con el nombre. Eso ya rompe barreras. Claro, y también ponerlo un poco en el contexto, ¿no? De quién es este que me está llamando o quién es este que me está contactando y por qué lo está haciendo, pues, ¿no? Así es. Siguiente pregunta de Ricardo. Dice, ¿qué tiempo es el más adecuado para aplicar la investigación cuando tienes presupuestos por cumplir? Famoso presupuesto. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo es el más adecuado
para aplicar la investigación cuando tienes presupuestos por cumplir? Bueno, presupuesto me imagino que también de tiempo, o sea, tienes un deadline. Claro, que tienes que cumplir. Ahí es lo que te decía, ¿no? Hablábamos de la investigación, los métodos, cada uno como que tiene su tiempito, entonces generalmente los que son más etnográficos van a tener que ir más tiempo. Recuerda que siempre, por más de que tengamos tiempo, siempre hay que tratar de llegar a la profundidad de los temas. Entonces, ahí tal vez pensar en cómo cubrir, digamos, a través de una muestra por, como les dije, por saturación. A veces no es necesario hablar con 10, 20 o 50 usuarios, sino ya con los 5 primeros es suficiente porque se comienzan a repetir los patrones. Por ejemplo, te puedes dar cuenta de esas cosas. Entonces, el tiempo es importante y sé que hay temas que cumplir, ¿no es cierto? Pero tenemos que encontrar la técnica que nos permita encontrar los insights en el menor tiempo posible, de acuerdo también a nuestro presupuesto. Súper. Claro, eso me imagino que también es una constante que lo hemos vivido, ¿no? Sí, el tiempo. Pero ahí es la elección de la técnica. La técnica es la que te va a dar. Súper. Vamos. La siguiente pregunta es de... me salté una de Carlos. ¿De alguna forma se provee un feedback a los entrevistados o solo son vistos como una fuente de datos? Feedback. No, lo que puedes hacer después de una entrevista y no después de 24 horas es siempre agradecer mucho, más allá de que haya una compensación o no, ¿no es cierto? Mandar un correo electrónico o alguna cosa de agradecimiento por su tiempo, claro que sí. Feedback no, porque en realidad nosotros estamos entrando no estamos evaluándolo, ¿me entiendes? Ni siquiera en los test de usabilidad, siempre cuando hacemos test de usabilidad siempre decimos, no te estamos evaluando a ti, estoy evaluando el sistema, estoy evaluando la interfaz. Siempre entramos más bien con ese discurso de que a él no le estamos evaluando. Si es que él siente que le estamos evaluando, más bien dicho, se cayó la investigación. Entonces, nunca jamás que el usuario sienta que está siendo evaluado. Ahí más bien estaríamos fallando muchísimo en la investigación. Súper. A ver, y te voy a hacer la última pregunta ya para poderle dar paso a Dafne. Quedan algunas, pero lo súper chévere es que vamos a hacer luego otra sesión, vamos a hacer algún tipo de live con Tiziana para contestar todas estas preguntas que quedaron ahí pendientes. Igual sigan haciéndolas, se van a quedar registradas y las vamos a atender luego. La última pregunta, sí, a ver. ¿Cómo puedo validar un user journey frente a una aplicación ya existente con una base de usuarios bastante grandes, 10.000 users, por ejemplo, de manera remota? Validar un journey de manera remota. Uh-huh. Eso está interesante. Capaz, eso capaz te va a responder más en la próxima con Dafne, porque yo al menos creo que podrías hacer un taller remoto. Obviamente no vas a validar con, ¿cuánto me dijiste? 10.000 personas, ¿no? Uh-huh. No sé, no escuché, pero por ejemplo. no puedes validar con tanta gente, sino vas a escoger actores claves de lo que estás investigando y puedes hacer un taller de co-creación con ellos para generar y levantar este journey, ¿no es cierto? Entonces, más bien ahí sería aplicar una técnica de un taller de co-creación junto con tus actores claves para levantar un journey o validar el journey. Eso sería. Perfecto. Tiziana, agradecidísimo con tu participación. Quedaron algunas preguntas, algunas tareas pendientes ahí por responder. Gracias a todos por participar. Bueno, vamos a empezar ahora con Dafne. Vamos a pasar con Dafne para el tema de cómo facilitar talleres de Design Sprint también de manera remota. Hola. Gracias. Muchas gracias, Tiziana. Les comparto en el chat el link hacia el documento igual que les voy a presentar y ese documento les compartiré después de la charla en el channel de UXPA Ecuador en Slack. Entonces, igual si quieren seguir preguntando, si tienen preguntas
sobre el contenido. Nos pueden ayudar poniéndolas en el link que acabo de enviar en el chat también, y pueden votar encima para que vayamos respondiendo a todas esas preguntas. Entonces, creo que como Tiziana lo estaba diciendo, estamos todos enfrentando una nueva manera de hacer nuestro trabajo, y la base de nuestro trabajo es de estar centrado en los usuarios. Entonces, hay toda la parte de investigación en la cual podemos estar súper impactados, pensando, y gracias a Tiziana, creo que tenemos mucho más claro de cómo podemos estar interactuando con usuarios, siguiendo, aprendiendo, evaluando, levantando mucha data para poder seguir tomando buenas decisiones para nuestros productos. Y también un tema muy importante que está atado a nuestra práctica es, como decía Tiziana, es la parte de codiseño. Entonces, de cómo hacemos talleres, cómo facilitamos talleres siendo remoto. Y eso puede ser tanto con stakeholders que con usuarios, como lo decía Tiziana, viendo un poco cómo podríamos trabajar el Customer Journey de manera remota, por ejemplo. Y puede ser también con colaboradores, gente con quien estamos trabajando, esas cosas. Entonces, la idea de hoy noche es de ver un poco cómo debo repensar mis metodologías, mis técnicas para facilitar a distancia con éxito. Porque algo que está pasando es que creo que muchos de ustedes son avanzados, expertos, o han manejado talleres y han facilitado un montón de talleres. Y eso se aprende únicamente practicando, garantizando que la gente nos pueden retroalimentar qué me ha ido bien, qué no me ha ido bien, qué debería cambiar la próxima vez, esas cosas, tener esa humildad de mejorar de manera continua. Pero la facilitación a distancia es un poco diferente. Entonces, hay unas cosas claves que deberíamos tomar en cuenta para ayudar a las personas que estamos guiando durante esas actividades. Entonces, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en profundidad, hay una parte en cuanto a preparación. Talleres presenciales sí también se preparan, obviamente, pero en el campo de remoto debemos poner un poco el doble esfuerzo para tener todo exactamente listo, nada de improvisación, para garantizar que todo va a fluir y que vamos a respetar los tiempos. Ver cómo rediseñamos todos esos materiales, contenidos, interacciones, porque eso cambia muchísimo. Una interacción de un brainstorm con Post-it y Sharpie en un entorno real donde la gente está en el mismo espacio cambia totalmente cuando estoy frente a una compu con gente en varios países o en varias ciudades o en oficinas lejanas, ¿no? ¿Cómo hago para motivar los participantes cuando estoy así de manera remota? Eso lo vamos a ver también. ¿Cómo hago para gestionar un poco el humano? Por ejemplo, ese tipo de charla que estamos haciendo cada viernes, la idea es de estar, ¿cómo se llama? Así remotos todos juntos, pero también va a ser súper importante, me doy cuenta que no había compartido mi pantalla, va a ser súper importante ver cómo garantizamos que, por ejemplo, la gente a las 7 de la noche no se duermen, entonces ver cómo podemos gestionar a través del chat, prendiendo el video, poniendo un poco de humor en los contenidos, no dudar en... bueno, siempre la base de tener buenos audífonos y micrófono, pero también garantizar que vamos siempre teniendo la parte de poder conversar un poco de cosas más personales, cosas así, para estar más cercano, aunque hubiera ese contexto particular. ¿Okay? Entonces ahí les puse unos ejemplos de un taller, por ejemplo, que hemos hecho la semana pasada, que no era un taller ahí, era más bien como un karaoke virtual, para crear un poco de interacciones entre gente de equipo. Y ahí un taller que Tiziana armó ayer, sobre justamente un taller de priorización para ir codiseñando y tomando decisiones en conjunto adentro del equipo. Entonces ahí, si pueden ver, hay una parte un poco de icebreaker,
cosas así que son muy importantes. Sé que esa pregunta estaba en la discusión previa. En entorno así remoto, súper importante cuando gestionamos grupos de trabajo, ver cómo podemos adaptar, y ahí vamos a ver unos documentos donde les puse varias técnicas para que puedan tener muchas ideas de icebreaker en línea. Entonces, algo que hay que considerar cuando estamos así interactuando en ese entorno virtual, primero hay que pensar que existen diferentes formas de equipo. Entonces, por ejemplo, existen equipos separados. Un equipo está en Quito, el otro está en Guayaquil. Equipos que son un poco híbridos. Tenemos un equipo grandote en Quito y gente dispersa en varios puntos, que sea otros países, otras ciudades, que están un poco de distancia. Entonces ahí la particularidad es que vamos a tener un grupo de gente en un entorno físico que podrían estar interactuando juntos en el mismo espacio físico y otros que van a estar totalmente remoto. Y equipos totalmente remoto, como nos está pasando hoy día, siendo ahí en ese contexto de coronavirus, cada uno quedándose en su casa, ¿no? A nivel de herramientas existen muchísimas, entonces ahí les organizo un poco, viendo primero garantizar que siempre tengamos acceso a mensajería. Por ejemplo, Slack existe, Telegram, el WhatsApp, el Facebook, todas esas cosas, hay un montón de mensajerías que existen, entonces no dudar en usarlas. De ahí hay herramientas de comunicación visual como Meet, que estamos usando hoy, o Zoom, que comentaba Tiziana previamente. Podemos también ver el Hangout, el Skype. Ahí veamos que el Team existe un montón. Y entonces ahí escoger la mejor herramienta según la actividad que quiero desarrollar, ¿ok? Por ejemplo, el Zoom, hay algo súper interesante de pizarras con las cuales la gente pueda empezar a dibujar. Existe también la manera de hacer unos pequeños grupos, subgrupos dentro de una videoconferencia que permite gestionar, por ejemplo, durante un taller de ideación, podríamos pedir a la gente, ok, ustedes les organizo en binomio, 2 personas, 2 personas, 2 personas, y puedo crearle un entorno virtual adentro de la sala para que vayan ellos co-creando antes de traerlos nuevamente todos en el mismo espacio para compartir las ideas, por ejemplo. En cuanto a colaboración visual, hay cosas básicas, creo que muchos tenemos, como el Google Drive. Ahí tenemos un montón de herramientas que pueden sí o sí, que son colaborativas, que permiten ir co-creando juntos y a muy bajos costos. De ahí la herramienta que estamos usando y que Tiziana también tenía más temprano es la herramienta de Mural. Mural es un poco el mismo tipo de herramienta que Miro. Son realmente herramientas para hacer colaboración visual muy poderosas que permiten subir contenidos, videos, archivos, un montón de cosas. Entonces, por ahí tiene como un toolbox súper avanzado en lo cual podemos estar haciendo un montón de cosas, y entonces ahí podemos estar viendo y colaborando con muchas cosas ya prearmadas. De ahí, otras herramientas que podemos estar viendo, ahí les puse un poco, por ejemplo, igual, el freehand de InVision, que es como una pizarra blanca donde los equipos pueden empezar a dibujar. El InVision también, que permite prototipar. Existe también el Figma, el Sketch, cosas así, muy musical. La idea realmente, existe un montón de herramientas. La idea es realmente, según lo que quiero gestionar, que quiero facilitar, cuál es el propósito de mi actividad, voy a escoger la mejor herramienta. Y también pensando en el contexto de un design sprint, por ejemplo, vamos a tener equipos que van a colaborar en varios talleres durante varios días. Ahí les sugiero de no estar pasando de una herramienta a la otra siempre, porque se puede armar un poco un shampoo para los usuarios. Les puede crear confusión, una curva de aprendizaje un poco larga. Entonces ahí ver también, ok, ¿cuáles herramientas me pueden permitir, por ejemplo, garantizar la comunicación cercana, la colaboración visual, la documentación, y quedarse con un poco ese stack de herramientas para que la gente ya poco a poco
vayan aprendiendo a usarlas y puedan enfocarse realmente en el objetivo del taller, ¿no? De ahí algo importante es, y creo que es para mí, de verdad, creo que es una ventaja increíble en cuanto a hacer talleres de codiseño remoto, es que vamos digitalizando todo mientras lo estamos haciendo. Al contrario de talleres presenciales. Y adicional, creo que para la planeta, el cambio climático que escuchábamos mucho antes de esa crisis, creo que igual somos mucho más sostenibles pensando que vamos reduciendo mucho el uso de papel, porque ya estamos en entornos totalmente digitalizados y hasta equipos que ya están en el mismo lugar pueden empezar totalmente a manejar su design sprint directamente en esas herramientas. Eso ya se hace y me parece realmente unos muy buenos puntos. Pero entonces, si tengo documentación después de cada design sprint, después de cada workshop, súper importante garantizar dónde está ubicada esa documentación, esos documentos, ¿ok? La idea de hacer, por ejemplo, si construimos un journey de map de un cliente durante un workshop, la idea no es de perder ese journey después del taller, sino de garantizar que el equipo pueda tomar mejores decisiones gracias a ese contenido y entonces garantizar que tienen acceso y saben exactamente dónde está ubicado, ¿no? Entonces, igual, nuevamente tenemos siempre como el Google Drive, el Asana, el Trello, el Atlassian, Confluence, que nos permiten ahí organizar un poco las cosas. Y de ahí muchas herramientas y una que están probando hoy día, si están empezando a poner sus preguntas sobre el taller, que ya vimos que han empezado a usar con la actividad previa de Tiziana, es la parte de evaluación. Existen herramientas súper chévere para poder preguntar el feedback, por ejemplo, al final de cada taller, qué te ha ido bien, qué no te ha ido bien, esas cosas. Podemos preguntar a la gente haciendo un poco un game en el celular para que igual permite también garantizar que se van motivando un poco más si son actividades de voto durante una dinámica y igual nuevamente nos quedamos con a través de Kahoot, de Slido o cosas así o de quiz, nos quedamos con todas las preguntas ya digitalizadas. Entonces creo que por ahí siendo facilitadores nos ayuda muchísimo a ya tener toda esa información organizada y disponible para proveerla a posteriori. Entonces, unas cosas que debemos considerar cuando hablamos de facilitar talleres. Facilitar talleres cuando estamos en el entorno presencial, claro que debemos tener realmente esa parte de comunicación. Ahí se trata realmente de comunicar en tiempo real. No puedo dejar tiempos muertos. Algo que sugerimos también siempre es como prendes tu cámara, la comunicación no verbal también es súper importante. Si pido a la gente que voten, por ejemplo, les podría preguntar, mira, pueden votar sin el micrófono, pero pueden votar todos poniendo su pulgar o su mano o algo así, o haciendo una sonrisa o haciendo una cierta manera en su cara para expresar algo, ¿no? Igual, para crear un poco ese tipo de interacción. Comunicar de manera asíncronamente, eso creo que es un poco la clave que se debe esforzar durante esos talleres. Un design sprint, por ejemplo, de una semana en una oficina en presencial, no vamos a pedir a la gente de quedarse 40 horas o 30 horas sentadas frente a la compu haciendo dinámicas, entonces, y haciendo actividades. Entonces, ahí es súper importante pensar en cómo hago para que tenga continuidad antes del taller, durante el taller, después del taller, pero que todo no se hace durante el taller, ¿ok? La idea es que también puedo hacer que la gente se autogestionen, que les pido organizarse, avanzar sobre ciertas tareas de manera grupal o de manera individual para que lleguen ya con contenidos avanzados para poder optimizar los tiempos en equipo todos juntos. Pensar visualmente, estamos en un entorno remoto. Si pensamos, estamos gestionando un taller de 15 personas todos con el micro abierto, va a ser imposible a manejar, va a crear muchos problemas de interacción y también va a impactar mucho los tiempos de gestión de esos talleres en
en línea. Entonces, ver cómo garantizamos que todas las ideas se queden escritas, dibujadas, que vayamos colaborando ahí visualmente y que la gente tenga acceso a ese contenido mientras lo estén haciendo. Compartir contenidos, siempre, garantizar que la gente sepa dónde está, que hubiera un índice o lo que sea, pero siempre dar esos accesos y mantener siempre las cosas súper organizadas. Creo que organizando talleres remoto impide realmente un rigor de trabajo mucho más fuerte y creo que es muy positivo para nuestro trabajo. Y ese rigor debemos transmitirlo hacia el equipo que estamos gestionando, ¿no? Entonces, unas cosas que podemos empezar a ver cuando estamos haciendo la planificación de esas actividades, hay que pensar que hay muchas cosas que debemos considerar antes de preparar mis actividades. Otros temas que vamos a ver en cuanto a durante mi actividad y finalmente después de mi actividad, ¿qué está pasando? Todo eso es un poco las cosas que debo considerar antes de un design sprint o antes de cada actividad. ¿Okay? Entonces, para empezar, ¿qué debo considerar al principio de cuando voy a organizar actividades remotas? Por ejemplo, primero, saber cuántas personas participan. Podemos hacer talleres presenciales de 50 personas, de 60 personas. En remoto también es factible, aunque no sea creo que puede ser mucho más difícil de gestionar, pero ver cómo les vamos a organizar, ¿no? Ver si hacemos grupos de discusiones, cómo vamos a manejar la coordinación de interacciones entre la gente, esas cosas. ¿Qué tan disperso está el grupo? Eso sí se recuerda un poco los 3 modelos de organización que tenemos. Si hay gente que está en la misma ciudad, pero como nosotros hoy día, por ejemplo, muchos de nosotros somos en Quito, y tal vez otros están en México, en Chile, entonces según eso tengo que planificar, si hago un taller entre Panamá y España, obviamente el horario va a importar mucho en cuanto a cómo voy organizando las dinámicas, las actividades entre los equipos, ¿no? ¿Quién puede ayudar a facilitar también? Algo que se recomiende en cuanto a talleres así remotos, nunca estar solo facilitando. Primero porque así tienen garantía que, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo hoy día con Luis nos ayuda muchísimo gestionando las preguntas. Si pasa un problema con alguien cuando se está conectando con el micrófono o lo que sea, nos puede ayudar mucho facilitando ahí, mientras el otro facilitador se puede encargar de gestionar la dinámica para garantizar que no hubiera tiempo muerto, donde todo un equipo que ya está activo, de 10 personas, por ejemplo, se cae totalmente porque una persona se murió su micrófono durante el ejercicio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces ahí una muy buena recomendación es de pensar en con quién voy a poder facilitar. Y garantizar que los 2 roles tienen muy claro de qué están a cargo. ¿Okay? Así, si por ejemplo pasa algo, me doy cuenta, Luis, mira, este usuario no puede hacer eso, porfa, ayúdele, y ya sé que en toda confianza va a estar gestionado. ¿Qué se puede lograr de manera asincrónica? Eso es lo que estaba diciendo, es como maximizar el tiempo que vamos a pasar juntos y garantizar que antes y después del taller la gente puedan hacer ciertas cosas. Por ejemplo, levantar ciertas datas con stakeholders, tal vez lo pueden hacer previamente al design sprint, garantizando que van levantando una información útil, pero hay cosas que ya pueden estar organizando, trayendo, para reducir un poco esos momentos en los cuales estamos síncrono todos en el mismo espacio como hoy, o asíncrono, estamos en un foro de discusión como en Slack, por ejemplo. ¿Qué debo hacer antes de mi actividad remota? Primero, comunicar. Veamos, y eso es una recomendación que nos decía Carlos la semana pasada, en cuanto a cuando estoy remoto, ¿qué debo cuidar? Comunicar mucho más que si estuviera en el mismo lugar. La idea es de usar, por ejemplo, podemos crear un grupo, un chat, para reunirse, comunicarse antes del taller, enviarse los enlaces hacia el taller, esas cosas, pero garantizar que sí o sí estamos comunicando. Algo que sirve mucho también para Design Sprint previamente es enviar una encuesta a todos los participantes para reunir información de fondo
de los participantes, del reto que vamos a realizar, ver cuáles son las expectativas del negocio, esas cosas, la información que ya tienen, esas cosas según lo que queremos aprender, pero eso que normalmente hacemos mucho a través de discusiones grupales cuando estamos en el entorno físico. Ahí ahorramos un poco de tiempo, traemos ese contenido, lo organizamos ya previamente y ya podemos arrancar con actividades directas centralizando ese contenido. Ahí se recomienda también mucho de centralizar el contenido de esas encuestas y para que el equipo previo al taller pueda tener acceso y tenga un poco el punto de vista de todos, ¿no? Y garantizar la organización del grupo de trabajo. Si tengo 60 personas, 10 personas o 2 personas trabajando aquí, la dinámica va a estar totalmente distinta. Entonces, garantizar que necesito dividir o no los participantes, necesito hacer binomios, equipos, todo eso no se hace en línea. Veamos que hacia cuando estamos en tiempo, en entorno físico, podemos matar dinámicas, motivación de gente. Ahí la idea es realmente de garantizar que no tengo ni un tiempo muerto para que se baje el engagement de la gente y garantizar que vamos directamente al grano. Algo que viene mucho de el e-learning es, y eso es esencial en cuanto a gestión de talleres remoto, es el diseño instruccional. Es decir, que cuando hago un curso en una plataforma de e-learning, la idea es que me enfoco mucho en el contenido que quiero aprender, ¿ok? Pero si, por ejemplo, no entiendo cómo me van a evaluar, no entiendo dónde está el foro, no entiendo cada cuánto voy a poder interactuar con el docente o el instructor, esas cosas, voy a empezar a tener un montón de preguntas que voy a enviar en un chat o voy a llamar y entonces igual, es un poco como las bases del diseño cuando estamos en digital, más preguntas que no están enfocadas en el producir para responder a la problemática o para ir co-creando el entregable del taller, más estamos haciendo que la gente se van a desconectar de nuestro taller. Entonces, pensar realmente que todo debe estar con Timebox y la Timebox puede estar expuesta. Por ejemplo, si ven mi hora, la ventaja es que ahí tenemos un timer, podemos poner como ok, el time, y ahí la gente lo van a ver y les digo, ok, van a tener 7 minutos para hacer tal actividad y después del timer empezamos al paso siguiente. Como les decía, gestionar las actividades sincro y las asincro, lo que hago antes, lo que hago durante el taller, lo que hago después, ver cómo gestionar equipo individual versus grupo, pero eso igual, garantizar que todos esos guidelines de todas esas actividades estén listos para no improvisar nada. Y ver cómo gestiona también toda parte de verbal y non verbal durante las actividades. Por ejemplo, al principio de la charla les hemos pedido de estar como viendo, por favor, dejen su micro cerrado para que podemos estar presentando y vamos recopilando todas las preguntas a través de esa herramienta. ¿Okay? Ver cuáles herramientas estamos usando, cuáles son las mejores herramientas según el ejercicio que quiero hacer, que la gente antes del taller tengan las cuentas creadas, que tengan acceso a las herramientas, las licencias, lo que sea. Como facilitador, garantizar que sí o sí soy capaz de usar esa herramienta y de enseñar algo a alguien, porque si no podría tener un problema. Probar siempre, como las pruebas de usabilidad, probar un poco las dinámicas entre ellas para garantizar que, ya sea durante un design sprint, probar el taller previo, cómo se va llevando con el taller posterior para garantizar que ya hay esa continuidad que sea de una herramienta de una a la otra o que sea de una actividad a la otra. Y en caso que pasa un problema, por ejemplo, ayer nos pasó, ver cómo podemos tener ese plan B para poder estar gestionando eso. De ahí, guiar durante las actividades. Es decir, que cada actividad va a tener un poco su manual de uso para guiar, la introducción. Ahí les voy a enseñar después, por ejemplo, ahí tenemos una agenda, ahí un poco el icebreaker de mi en imagen, qué debo poner aquí, esas cosas, ¿ok?
Los templates, todos los Kanban que estamos usando, todos los templates de las cosas, como lo estábamos viendo al principio con el taller de Tiziana que hemos hecho ayer, garantizar que tengamos todo ya armado para que la gente se enfoque enseguida a ir produciendo. Y eso es un trabajo gigantesco porque en presencial podemos estar tomando una hoja, una pizarra y vamos dibujando el Kanban en 2 segundos. Ahí sí hay que planificar todo y preparar todos los contenidos previamente. ¿Ok? Y nuevamente cómo gestionamos ese contenido después. De ahí algo que es muy importante en cuanto a gestión, una vez que ya llego en ese entorno, ya agendé mi taller, estoy llegando a ese entorno virtual en lo cual quiero que la gente empiezan a ir co-creando para resolver una cierta problemática. Hay 2 cosas que debemos garantizar como facilitador. Primero, ver que la gente necesitan verse en un taller, ¿ok? Entonces, verse el uno al otro, porque ahí vamos justamente, algo que alguien me comentaba esta semana típicamente es que todos tienen la cámara apagada o cosas. Ok, entonces eso ponemos reglas muy claras al principio de la regla para participar aquí es muestra tu cara. Igual que en el presencial, si te veamos haciendo una llamada mientras estás haciendo el taller, estás impactando a todo el equipo. Y si una persona no está en la sala virtual, todo el equipo está parado, ¿ok? Entonces, garantizar que estamos presentes, súper expresivos. Si me gusta, puedo mover la cara, puedo dar un pulgar. Hay cosas así que puedo hacer que, aunque mi micrófono esté apagado, puedo comunicar ciertas cosas que sea para el facilitador o para la persona que está exponiendo su cosa, ¿no? Podemos centralizar preguntas por chat. Eso muchas veces porque, primero, cuando somos varios en un entorno, vamos a tener, por ejemplo, uno que está con el hijo al lado, otro que está con música o algo así, y hasta poder tener un eco de una persona a la otra que puede molestar un poco la dinámica. Entonces ahí veamos para ir guiando que en general gestionamos, aunque estamos presentando ciertas cosas, ciertos entregables o resultados, pero si no, vamos preguntando a través de chat. ¿Ok? Y otro tema que debemos estar viendo es, y por eso se trata de estar codiseñando, es garantizar que la gente tenga acceso al contenido que se está co-creando. Por eso una sugestión de algo que se puede hacer que permite mejorar eso es, por ejemplo, tengo 2 pantallas, una donde veo la gente, otra donde veo la herramienta donde estamos codiseñando, co-creando. Entonces, ahí siempre, cada actividad, garantizar que la gente saben exactamente por qué están aquí, cuál es el objetivo del taller, cuál es el entregable del taller deseado, ¿ok? Ver cómo la gente sabe usar las herramientas o no. Entonces ahí veamos que tenemos una agenda muy clara de qué va a pasar, la persona que está haciendo el taller, y hay un icebreaker que, adicional a ser un icebreaker, va a permitir a la gente aprender a usar la herramienta y acostumbrarse a esa herramienta. Entonces, por ejemplo, ahí el icebreaker de yo en imagen, quiénes soy, pongo una foto mía, pongo foto de unas cosas que me gustan, unos temas de verdaderas o falsas sobre mí, y de ahí veamos cómo lo vamos discutiendo, por ejemplo. Y así la gente, y poco a poco van aprendiendo a usar la herramienta antes de pasar al fondo del taller, por ejemplo. Practicar el cambio de canal, es decir, por ejemplo, hoy día, como estamos haciendo entre el Mural, el Meet y la plataforma para hacer preguntas, la idea realmente es de garantizar que la gente estén fluidos en cuanto a, mira, vamos a ver el foro donde hubo esas preguntas, garantizar que todo el mundo está capaz de pasar de una ventana a la otra sin perder todo, ¿no? Como facilitador es esencial tener un audio fiable, ver cómo podemos tener un backup en caso que algo pasara, eso. Y de ahí, en esa parte, les puse unas recomendaciones en cuanto a icebreakers. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo ahí, globalmente les puse unos enlaces de cosas donde podrán buscar otras ideas. El típico de tenemos un problema y queremos
hacemos un pequeño taller de ideación, el quién soy que hemos visto previamente, yo envío un selfie mío o cosas así, si tu proyecto estuviera un animal que estuviera o cosas así. Ahí existe un montón de cosas. Les invito a verificar. Igual, creo que debemos aprender mucho de la gestión de cursos en e-learning, porque ahí tenemos un montón de ideas de icebreakers que ya están usadas desde muchos años, de cómo motivar a la gente. Entonces creo que buscando bibliografía, buscando técnicas, creo que las plataformas en línea están, de curso en línea están ya avanzando desde muchos años, y creo que por ahí hay muy buenos aprendizajes que podemos aprovechar para facilitar en línea. Para gestionar la motivación, incentivar muchísimo a la comunicación non verbal, garantizar que la gente podemos verlos o cosas así. De ahí ver también en cuanto a lo que decíamos, ¿no? De jugar un poco en momentos donde estamos juntos, donde estamos divididos. E igual, ¿por qué no proveer unos espacios donde la gente pueda hacer break en pequeños grupos? Ok, les doy 15 minutos de break, van en esta sala o se pueden llamar y pueden hablar de otras cosas, y de ahí regresamos a algo, para no hacer el break cada uno de su lado tampoco, ¿no? Podemos también, para talleres de ideación, por ejemplo, eso se hace mucho, usar música. Entonces, ver cómo para crear un ambiente sensorial compartido entre todos. Y así la idea es que todo el mundo está involucrado con el mismo contexto sensorial, y eso puede ser muy, muy práctico también. Y por qué no considerar también, y justamente para incentivar un poco esa comunicación non verbal, ver tiempo para moverse, porque un design sprint, por ejemplo, nos quedamos normalmente 5 días encerrados en un espacio para resolver un problema, ir probando una potencial solución. Es importante garantizar que la gente también esté bien frente a la compu, porque van a pasar cierto tiempo, y entonces ahí ver si podemos tener unos icebreakers donde, no sé, hacemos un challenge donde la gente van haciendo un concurso de número de pasos o algo así en muy corto plazo o algo así. Podemos pensar en cosas de ese tipo. Después del taller, se trata realmente de enfocarse en cómo voy compartiendo los resultados y cómo voy mejorando mi técnica en cuanto a facilitación. Creo que eso es realmente importante considerar. Ahí les puse un poco una síntesis de cómo puedo planificar unos templates que permiten un poco ver cómo puedo planificar mis actividades previamente, durante y después. Y creo que sí o sí deberíamos esforzarnos un poco en el caso de Design Sprint, de ver cómo puedo gestionar actividades en tiempo más corto. Es decir, que cómo voy al final a la gestión de actividad de 1 hora, por ejemplo, la idea sería que cada persona ya hubiera levantado ciertos contenidos, preparado ciertas tareas, por ejemplo, antes de un taller de ideación. Podríamos totalmente pedir a la gente, cada uno va pensando o haciendo brainwriting o brainstorming de manera individual para ya empezar a poner en conjunto cuando llegamos, por ejemplo, para hacer tiempos un poco más cortos. Entonces, preparación de la actividad antes, y ahí les invito a ir personalizando. Ahí yo puse un poco los temas que había levantado. ¿Qué queremos lograr para esa actividad? ¿Quién van a ser los facilitadores y sus roles? Datos o actividades previas que requiere el taller, herramientas, actividades y guidelines de ese taller. El listado de los participantes, me falta alguien, me falta ese stakeholders o me falta ese grupo de usuario, y por qué este taller va a ser importante, ¿ok? Porque eso es muy importante. Tal vez hay cosas a veces que hacemos con talleres y no era tan relevante. Entonces, realmente preguntarse el por qué lo estamos haciendo. Gestión de la actividad de 1 hora. Ahí la idea es de ver, ok, tengo un icebreaker de 5 minutos, que queremos lograr 10 minutos, actividades 15, aprender o interactuar en otras herramientas, preguntas sobre actividad, feedback, lo que sea. Y ahí personalizar según la actividad que estamos haciendo. Y tareas pendientes post-actividad, ¿dónde se registra la documentación? Tareas pendientes, acabo un taller y después, ¿qué pasó? Por ejemplo, hemos visto que hemos hecho el prototipado el 4º día del Design Sprint. Mañana van a salir a probar con usuarios para después ver qué decisiones vamos a tomar después.
qué debemos mejorar, qué nos ha ido bien y qué pararemos de hacer. Finalmente, algo que estaba viendo en cuanto a retorno de experiencia de Design Sprint, de lo que conversé la semana pasada con otros expertos, es en general ellos ajusten, en lugar de 5 días, van a pasar a planning de 2 a 4 semanas, porque hay mucho más actividades previas y después como asíncronas, donde la gente van a estar trabajando un poco en autogestión, ¿no? Entonces, ahí es un poco el caso extremo de 4 semanas, pero por ejemplo, la primera semana está muy enfocada en hacer user recruiting. Entonces, eso sabemos que es muy complicado. Es un poco el pain point mayor que veamos a nivel de nuestro trabajo. Entonces, ahí ellos, por ejemplo, toman mucho tiempo para estar viendo eso. Ahí igual algo que me parece súper chévere es que, y ahí les puse en los links en el documento, es que van a ver si se conectan a Miro de manera gratis, tienen acceso a todos esos templates que ya son herramientas y templates para ciertas actividades, y entonces ahí les podrían estar reusando, adaptando, personalizando según lo que quisieran. Entonces creo que por ahí hay unas cosas súper chévere que podrán estar viendo, ¿no? Igual ahí les pondré el link, pero por ejemplo veamos que había unos talleres donde la gente van a hacer el How Might We, eso por ejemplo que me gustó mucho del overview de cómo vamos a ir trabajando ese Design Sprint, los guidelines que tenemos, esas cosas, y la agenda que tenemos, cómo vamos dibujando el challenge, esas cosas. Algo que, y creo que eso igual, cuando estamos en el mundo real debemos gestionar el tiempo. Algo que sí o sí debemos garantizar cuando estamos remoto es cuánto tiempo según cuántos usuarios. Entonces ahí les puse unos ejemplos que vienen de este libro muy bueno para facilitar, y ahí igual tienen acceso al PDF, donde nos ayuda un poco a definir cuánto tiempo necesito para que la gente pueda presentar su trabajo, interactuar entre ellos, dar feedback, esas cosas, según el número de gente que tengo. Entonces, en cuanto a beneficios, algo increíble, sí, como les decíamos, es reducción de desechos, más sostenible, digitalización de todo. Cuando tenemos equipos internacionales, en lugar de hacer viajar a todo el mundo, igual vamos reduciendo muchísimo los viáticos. Y para ir un poco más allá sobre el tema, ahí les puse en esta parte muchísimos artículos, libros para ver cómo retorno de experiencia de cómo se gestionan talleres Design Sprint remoto. Y a la derecha son mucho más, como por ejemplo, había la pregunta sobre el Customer Journey Mapping. Ahí hay justamente un artículo entero de cómo gestiono un Customer Journey Mapping remoto. Entonces, ahí les invito a buscar información, a leer lo que les sirve más. Y igual, si tienen sugestión de cosas que podríamos ir aumentando en el documento, siempre bienvenido. Y ese libro también que me ha sido recomendado la semana pasada, que permite realmente estar viendo interacciones humanas, que sea virtual o que sea presencial, y no lo he leído aún, pero aparentemente es un muy buen libro, The Art of Gathering, para mejorar un poco cómo interactuamos con la gente y cómo vamos gestionándolos. De ahí, solo para acabar viendo un poco el contexto, tal vez primero vamos a responder a las preguntas, Luis, y de ahí presentaremos los últimos. Despértate, Luis, por favor, no te duermes. No. Al final sí les presentaremos los otros eventos. Sí, segurísimo. A ver, creo que ha estado súper clara tu intervención, Dash. Muy pocas preguntas para ti. Es que ya se duermen todos. Es que en tu francoñol. En mi frañol, lo siento. Sí, eso es un reto más, ¿no? Ok, aquí hay una pregunta, creo que la vi que también hicieron en el chat del Meet, pero la pasaron acá. Dice clave que el muestra tu cara puede hacer mucho consumo de ancho de banda.
es algo que Cierto. podemos aprender a mejorar. ¿Qué sugerencias tienes? Ajá, de invertir en un plan con datos. Momento de... No, ¿dónde está la pregunta para verla bien correctamente? ¿Está en el chat? Muestra tu cara, puede hacer mucho consumo de ancho de banda, es algo que podemos aprender a manejar. Sí, Dafne, eso- esa la hice yo, Carlos Quiroga. Súper. Sí, totalmente. Eso puede pasar. Y si de verdad veamos que tenemos problemas de conexión o con una persona o con un grupo, tal vez podemos ver otra manera para conectarse con él. Por ejemplo, estaba leyendo unos talleres donde hay un participante que está a través de celular porque tiene problema de conexión o cosas así. Esto podemos pensarlo, ¿no? También. Y si de verdad es muy problemático para varios del grupo, ver cómo podemos poner ritmo a las actividades para garantizar que sí o sí tengamos intercambios que van a ser solo digital, pero por ejemplo podríamos ver a través de chats, podemos usar emoticons o cosas así para poder comunicar cosas que serían non verbal, por ejemplo. Lo que agregaría es que aprendamos a saber en qué momento es clave empatizar para vernos y en qué momentos no. Por ejemplo, ahora que tú estabas presentando, yo apagué mi cámara, ¿sí? Uh-huh. Ahora que estamos hablando, aprendo la cámara. Entonces empezar a manejar esos eventos y algo muy curioso y como para risas que me envió mi esposa, de pronto también les comparto el video. Estaban en una meetup, una chica se paró, fue al baño y dejó la cámara abierta. Sí. Y no sé si lo han visto, es muy chistoso. Pero bueno, me da pena para ella. Sí, entonces, bueno, son cosas que pasan y es bueno tener eso, como tú decías, espacios de distensión. Entonces, en la medida es importante madurar como usuario de herramientas remotas para aprender en qué momento optimizamos los recursos. Súper válido, súper válido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, más que más una sugerencia de Leo, que dice, dependiendo de la duración del taller, es recomendable hacer una pausa activa cada 40 minutos y después de 2 horas tener un descanso de al menos 15. Súper, ajá. Súper válido. Sí, 2 horas así frente a la compu, puedo imaginar que es un cansancio. Ahí, Leo, no sé si quieres comentar un poco. Sí, hola con todos. Bueno, creo que es una buena práctica. Los talleres remotos normalmente, como no hay una interacción, no hay movimiento personal, llegan a ser mucho más cansados realmente. Y porque tienes que tener una atención, estás cansado de los ojos, entonces siempre es bueno tener esas pausas para que los resultados de los talleres sean más ricos, digamos así, porque si haces un taller de 4 horas, a las 2 horas perdiste a todos, básicamente, y después recuperarlos es mucho más difícil. Entonces, siempre en esas pausas de 15 minutos que sean activas, ¿no? Hacerles parar, hacerles los otros icebreaker, etcétera, como para reanimarles, digamos así, que se separen un poco de la computadora y comiencen a tener una interacción. Y después de las 2 horas sí que paren, que se puedan ir al baño, que etcétera, ¿no? Y retomar esas pausas igual con un icebreaker, con algo que muevan el cuerpo sobre todo. Sí, ahí Pablo, que hace como una semana participé en una sesión donde fue toda una hora y tenía actividades de conversación, de presentación, pero nos pusieron el reto de estar de pie. Y la verdad me gustó bastante la experiencia porque estuvimos como aprendiendo a escucharnos y vernos y con el reto de no sentarnos. Y claro, después de estar mucho tiempo, todo el tiempo aquí sentado trabajando, ese ejercicio de una hora, al final yo decía, wow, fue mucho más enriquecedor ese momento que haber estado todo el tiempo sentado escuchando la charla.
Genial, súper buenos consejos. Hola, ya, perfecto. Súper, gracias a Leo y a Carlos por las recomendaciones. Bueno, preguntas no tenemos más relacionados al tema, lo has dejado súper claro para todos. Igual, quiero recordarles a todos que la plataforma de preguntas va a estar disponible todavía hasta un par de días más. Si ahora no recuerdan o no tienen alguna pregunta, aún lo pueden hacer en estos días. Y las que no logramos contestar, que en su mayoría fueron con respecto al tema de Tiziana, de Research Remoto, haremos tal vez algún live vía Instagram o alguna otra sesión para poderlas contestar y que no queden ahí no se queden con esas dudas. Listo, pues no, gracias a todos por compartir. También queremos darles los anuncios parroquiales debidos. Hemos venido experimentando, haciendo este ejercicio de estos webinars, estos foros digitales, ¿no? Creo que hemos tenido una gran acogida, bastante éxito, y no queremos perder el impulso que estamos haciendo. Entonces, ya tenemos agendado los próximos eventos para todas las semanas. No se preocupen, igual todo este slide se lo vamos a compartir en las redes sociales de Yuxpa, se los va a compartir en el canal de eventos en Slack. Pero ¿qué tenemos para la siguiente semana? Vamos a tener una charla interesante con Cristian Ramón y Aldo Mora. Cristian es el lead de la comunidad de Cuenca y Aldo forma parte también de la comunidad en Guayaquil. Son diseñadores de interfaces y van a hablar sobre design handoff, o sea, cómo podemos mejorar la comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo. Esa pelea entre perros y gatos, vamos a solventar algunas dudas súper interesantes ahí. Para el 10 de abril tenemos la charla de Mapeando Experiencias, Journeys y Blueprints. Eso lo vamos a hacer con Karen Ponce de León. Ella es una estratega UX y Service Designer en una agencia que se llama Baxten en México. Estamos súper emocionados de también tener ya charlas con profesionales extranjeros, ¿no? Que se sumen a esta iniciativa. El 17 de abril tenemos comunidades de diseño en LATAM. Esa es una súper invitada que teníamos ahí reservada. Es Marta Silvia del Río Guerra. Ella es la directora regional de Yuxpa en Latinoamérica y está encantadísima de formar parte de esta charla con toda la comunidad. El 24 de abril tenemos Atomic Design, eso es con Jordi Martí. Jordi es consultor estratégico en Multiplica, en una agencia de diseño de productos y servicios digitales en Colombia. Él también nos va a estar acompañando el 24 de abril con este tema. El 1 de mayo tenemos arquetipos y personas definiendo a nuestros usuarios. Ese también lo va a dar Karen Ponce. Y el 8 de mayo tenemos potenciar tus presentaciones para la toma de decisiones con la franco-ecuatoriana Dafne Cuepeña. También tenemos otros eventos, tenemos eventos más o menos hasta el 22 de mayo, creo, Daf. Vamos a seguir sumando si alguien quiere, si alguien se siente animado de compartir conocimientos con toda la comunidad. Bienvenidos, este es un espacio de puertas abiertas. Todos tienen algo que compartir. ¿Sí? Alguien que se ponga el paredón, no, mentira. Y nosotros encantadísimos y gustosos de darles este espacio. Recuerden que las invitaciones a los foros siempre las compartiremos a través de nuestro canal Eventos en Slack. Inviten a más colegas, inviten amigos a sumarse. Los videos ya logramos grabar. La semana pasada, lamentablemente, Carlos va a tener que repetir su intervención. No logramos. Ok, bueno, déjeme tomar agua y ven. Por favor, nuevamente, para poder compartirlo, ¿no? Sí, bueno, nuestro equipo de producción ha logrado grabar, creo, este foro y vamos a crear un canal en YouTube y pronto también lo pondremos a disposición en diferido. Pero lo mejor es estar siempre en vivo y en directo. Y eso, bueno, ya son 7:36 de la noche, un poquito pasaditos de la hora que nos habíamos establecido, pero súper gustosos de la cantidad de personas que han asistido. Gracias a todos
por sus comentarios, gracias a Dafne, gracias a Tiziana por los temas que nos han traído el día de hoy. Y bueno, sin nada más que decir, nos despedimos de todos, que tengan una muy buena noche, un lindo fin de semana y recuerden, quédense en casa. Muchísimas gracias, cuídense todos. Chao.